Pues buenos días allí en México, buenas tardes aquí desde España. La verdad es que me hubiera encantado poder estar con ustedes allí en México en estos momentos. Estaba en una charla anterior y uno de los profesores que estaba participando comentaba que esperaba que después de tanto tiempo a través de jornadas en línea llegara un momento que pudiéramos empezar a encontrarnos también presencialmente, que también es importante. Y la verdad es que este era uno de esos momentos que me hubiera gustado estar con ustedes allí, pero estoy con un mes también con muchos viajes, afortunadamente también presenciales, y no podía desplazarme. Quiero agradecer enormemente a la organización de SOMECE con esta larguísima trayectoria de simposios internacionales en un área tan importante y tan relevante para todos los que nos dedicamos a la educación y a la educación mediada por tecnologías, y a Alfredo García Zavala y al director del Centro de la UNED en México por esta invitación a estar hoy con ustedes. Dentro de lo que es, según he visto, este seminario, esta sesión que tenemos, además de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, quería presentarles a mi universidad, a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, porque cumplimos 50 años y esta sesión tiene mucho que ver con esos 50 años que vamos a comentar, y vamos a ver el recorrido que venimos haciendo, tanto por parte de la UNED como los 25 años de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia en mi universidad, que tengo ahora mismo el honor de dirigir, en esa idea de dónde venimos hacia dónde vamos, desde un mundo que inicialmente en la educación a distancia no era tecnológico. Bueno, si ven aquí, fíjense, esta es una foto de una ciudad, de Bolonia, en Italia, y es la Universidad de Bolonia. Bueno, la historia dice que la primera universidad, la madre de las universidades en Europa, fue la Universidad de Bolonia en 1088, y que, bueno, esto ha dado nombre precisamente a esto que se denomina el Espacio Europeo de Educación Superior, el Plan de Bolonia, que nos unió e intentó homogeneizar la educación superior en todas las universidades europeas. Es decir, que ha pasado bastante tiempo, ¿verdad? Pero también allí, en América Latina, tienen ustedes esta Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú, que, según la historia, dicen que abrió sus puertas el 12 de mayo de 1551, y muy poquito después, en 1553, la Real y Pontificia Universidad de México, el 25 de enero. Una universidad que, según tengo entendido, es la raíz justamente de la UNAM. Bueno, pues han pasado bastantes siglos, ¿verdad?, desde entonces, y la educación superior ha estado siempre presente, pero a lo largo de todos estos siglos pasados, la educación superior era minoritaria. Sin embargo, en el siglo XX, en el siglo pasado que todos hemos vivido, hubo una espectacular demanda y crecimiento de todos los estudiantes universitarios a lo largo del siglo, pero especialmente a partir más o menos de los años 70. Y fíjense, decía la UNESCO que en 1900 había aproximadamente 500.000 de estudiantes en todo el mundo, y sin embargo acabamos a inicios del siglo XXI con 100 millones de estudiantes universitarios en todo el mundo, es decir, un crecimiento exponencial. Esto dio lugar a una serie de necesidades muy importantes con respecto a cómo democratizar el acceso a la educación superior, que muchas personas pudieran acceder a la educación superior independientemente de que estuvieran trabajando o alejados de zonas donde hubiera, o ciudades donde hubiera universidades. Y así es como nacen las grandes universidades a distancia, las tradicionales, aquellas que nacimos antes de Internet, en torno, pues, a finales de los años 60, de los 70, estas principales universidades como la Open británica, la sudafricana, que fue anterior, la UNED, nuestra universidad, la Universidad Canadiense de Athabasca. Y John Daniel decía, que es un gran experto en educación a distancia, que estas universidades podían ser consideradas mega universidades, ese gran concepto ya no de universidad pequeña, sino de mega universidad cuando tenían más de 100.000 estudiantes. Bueno, pues en España también ocurrió lo mismo. Hubo, a partir más o menos de los años 70, tal y como dice este informe de un artículo del periódico de 1980, hubo un espectacular aumento también de los universitarios en nuestro país. El 381% en los años 70 en comparación con los años 60.
En estudios que se han hecho posteriormente también se vio que además el incremento del acceso a la educación superior de las mujeres también se fue incrementando progresivamente, afortunadamente, a través de las décadas. Por tanto, esto generaba una gran demanda para poder dar respuesta a esta necesidad y, evidentemente, las universidades presenciales tenían sus limitaciones para poder acceder, para poder dar acceso a un número suficiente de estudiantes en la universidad, pero además había muchos estudiantes que por sus características personales no podían acceder a un centro universitario. Bueno, pues aquí es donde entroncamos con esta UNED que celebramos este año nuestro 50 aniversario. Nacimos en 1972, así que en comparación con estas universidades que decíamos al principio, pues somos una universidad que podríamos decir joven, pero realmente ya tenemos 50 años. Y miren, en nuestro logo, que es este que figura aquí a la izquierda, realmente el concepto es la sabiduría se mueve más que todas las cosas que se mueven. Y esa es la idea de una universidad como la nuestra, una universidad que desde que nació ha tenido que estar en movimiento para poder romper las barreras entre docentes y discentes, docentes y estudiantes. Voy a hacer un breve repaso a esos comienzos y evolución de una universidad que es grande en muchos aspectos, grande en tamaño, pero grande también, yo creo, por los retos que ha abordado y los logros que ha ido consiguiendo. Aquí está una copia del del decreto cuando se inaugura nuestra universidad, cuando por fin aprueban esta universidad, y voy a resaltar algunos párrafos que ya marcan qué es lo que ha supuesto la educación a distancia a lo largo de todas estas décadas. Primero, la necesidad de igualdad de oportunidades que había en nuestro país en ese momento para facilitar el acceso a la educación superior. Eso era una necesidad a la que había que dar respuesta y el gobierno tenía que dar respuesta. Y cuando se hace una búsqueda, lo que concluyen es que entre todos los medios disponibles, la enseñanza a distancia era la única capaz de asegurar, quédense con esta palabra, la flexibilidad, es decir, para personas que no podían tener esos horarios rígidos de asistencia a un punto presencial en una universidad, sin mengua, también muy importante, del nivel de la calidad de la enseñanza misma. Es decir, la importancia de mantener un nivel y rigor en los estudios, es decir, la calidad de la enseñanza que se iba a impartir y, por tanto, del aprendizaje final. También en ese momento, evidentemente, los medios son los que las universidades a distancia habían empezado ya a utilizar y son los que en este decreto ley se comenta, ¿no? Es decir, que impartiríamos las enseñanzas a través de la radio, de la televisión, de los cassettes, de los vídeos y cualquier otro medio que permitiera dar ese salto, romper la barrera de la distancia con nuestros estudiantes. Pero fíjense, hablamos de la correspondencia, que la importancia entonces, durante esos años, de la correspondencia y también del teléfono. Nosotros estábamos en nuestra sede central en Madrid y ahí estábamos los responsables de todas las asignaturas y los planes de estudio contestando al teléfono a través de una centralita para dar respuesta a nuestros estudiantes. Pero ya desde el primer momento también una peculiaridad de la UNED es la existencia de la implantación local, de sus centros regionales, entonces, ahora se llaman centros asociados en distintos sitios del país. Enseguida, prácticamente después de inaugurarse la universidad, ya fueron como 40 centros, ahora somos como más de 60 centros, más los centros en el extranjero, más numerosas aulas en todo el país que permiten que haya actividad presencial en los centros asociados, algo que es bueno, muy peculiar y muy particular de nuestra universidad. Y se consideraba entonces, como ven aquí en esta imagen, en esta foto, ¿no?, que la aventura era para nosotros, era la aventura de la universidad a distancia, nuestro gran reto de no dejar a nadie atrás. Bueno, pues esa fue el nacimiento de una universidad que venía destinada a eliminar las barreras, a la inclusión, a la democratización de la educación superior. Y aquí están los 11 grandes rectores y rectoras de nuestra universidad a lo largo de todos estos 50 años de existencia, en una foto histórica muy reciente con la conmemoración de los 50 años. Todos están vivos, exceptuando nuestro primer rector que falleció recientemente. Bueno, dos de ellas también quiero destacarlo, son mujeres. Fueron, en el caso de Elisa Pérez Vera, la primera mujer rectora de la Universidad Española, después, posteriormente, años después, Araceli Maciá, y las dos tuvieron que enfrentarse además a la creación de estatutos nuevos en la universidad derivados de distintas cuestiones que en ese momento se estaban planteando con las leyes universitarias. Bueno,
Esto es la imagen de nuestros centros regionales, una imagen muy antigua. Como decía, es una metodología a distancia la nuestra con apoyo presencial, es un modelo blended. Lo único que la tutoría nunca es obligatoria. Al estudiante siempre se le ha dado la posibilidad de acceder al centro asociado más cercano para tener tutorías semanales, tutorías presenciales, también en el extranjero. Y otra cuestión que también tenemos nosotros presencial siempre ha sido los exámenes. Nuestros exámenes se celebran en estos centros asociados con un sistema muy complejo que ahora mismo no tengo tiempo de explicar, pero que bueno, merece la pena conocerlo. Y también pues, se desarrollan actividades culturales, presenciales de todo tipo, las prácticas, etcétera. Bueno, ¿por qué decimos que somos un ejemplo de universidad innovadora a lo largo de toda su historia y sin barreras? Bueno, fíjense la evolución del número de estudiantes en nuestra universidad desde esos primeros 3 años en que empezamos en el 72 con 8.000 y pico estudiantes, ya en el 74, 2 años después, ya teníamos 21.000, la década siguiente, a finales de los 80, 68.000, a mediados de los 90, 140.000, estamos hablando de estudiantes en enseñanzas regladas y en este 2022, mejor dicho, en el año pasado, porque todavía no hemos terminado la matrícula de este año, estamos ya en unos 160.000 en todo el rango de programas de formación oficiales o reglados, porque realmente tenemos más de 200.000 estudiantes si incluimos toda la oferta formativa que es la oferta de formación permanente, de extensión universitaria en los centros, etcétera. Bueno, pues 3 millones de estudiantes han querido unirse a esta universidad desde su creación. Por tanto, ahí está ese concepto de dar respuesta a una necesidad masiva en la universidad. Porque fíjense, si nos vamos a las estadísticas, por ejemplo, de este año pasado, de las 86 universidades españolas, toda la formación reglada, sin contar lo que llamamos el curso de acceso para mayores de 25 años a la universidad, y este es uno de los cursos también emblemáticos de la UNED, sin contar el curso de acceso ni toda la gama de cursos de formación permanente que tenemos, bueno, pues nosotros el año pasado teníamos 133.482 estudiantes en reglado y la Universidad Española, pues ya ven que casi 1,5 millones. Lo importante de destacar aquí es que somos, con respecto a toda la formación de máster, de doctorado, de grados, el 9,43% el año pasado de toda la Universidad Española. Pero si nos vamos a los grados, somos el 11%, es decir, proporcionamos el 11%, tenemos el 11% del estudiantado universitario de toda la Universidad Española. Es mucho. Y aquí es donde está la diferencia también. Si nos vamos a quiénes damos respuesta y a qué necesidades, vamos a ver que es educación superior en cualquier momento de la vida. ¿Por qué? Porque en las universidades presenciales españolas, y así ocurre en el resto del mundo de las universidades a distancia, fíjese que el 88% de los estudiantes tienen menos de 26 años. Es gente joven que se dedica en ese momento de su vida a estudiar. Solamente el 11, casi un 12% es el que tiene más de 26 años. Pero si nos vamos a una universidad a distancia, a la UNED en este caso, el 82% el año pasado tenía más de 26 años. La media suele estar en torno a los 35. Solamente el 17,9% eran personas menores de 26 años. Por tanto, ¿qué es lo que hace la universidad? ¿Por qué es inclusiva? Porque la educación a distancia permite dar la respuesta a las necesidades de personas en cualquier momento de su vida. Y fíjense, también ahí está ese 55,8% de mujeres, es decir, la universidad es mayoritariamente femenina, pero también como en este caso, como en todas las universidades españolas, también permite, pues a la mujer ha ido progresivamente incorporándose, como he dicho, a la enseñanza universitaria. Nuestra presencia en el extranjero también es amplia, tenemos casi 3.700 estudiantes que estudian en muchos países del mundo y donde tienen centros de apoyo. Y otro elemento muy importante es que es una universidad inclusiva porque somos una universidad que atiende al más del 40% de los universitarios con necesidades especiales de todo tipo, a los que UNIDIS, que es la unidad para la discapacidad en nuestra universidad, da apoyo y representan el 5% de estudiantes en nuestra universidad. Es decir, realmente es una población en ascenso con más de 9.000 estudiantes recientemente, en el curso pasado, accediendo a la universidad. Pero además también contemplamos el plan de los estudiantes que están en régimen penitenciario. Más de 1.100 estudiantes el curso pasado. Por tanto, digamos que esta es la UNED, pero esta es la modalidad a distancia, lo que permite
una educación a distancia, no solamente la tecnológica, estamos hablando también de la pretecnológica, es decir, la que a lo largo de esos 50 años ha posibilitado el acceso a la educación superior. Bueno, pues esta es la UNED en cifras. Ahora mismo, pues más de 28 grados, más de 20 grados combinados, 13 microtítulos, luego hablaré de este tema, 800 títulos propios de formación permanente, cursos en abierto en UNED abierta, como tipo MOOC o Open Courseware, al que nos unimos enseguida desde los inicios de los recursos educativos abiertos, más de 150.000 estudiantes de formación reglada, más de 600.000 estudiantes egresados, más de 3 millones de personas que han pasado por la universidad, 17 países, más de 100 sedes a lo largo de todo el país y también en el extranjero. Esta es nuestra universidad. Si vemos un poquito el recorrido en el tiempo, hay como 4 grandes etapas. Aquí están solo las 3 primeras y luego hablaremos de la última. Esta primera de la cual he estado hablando más bien se refería especialmente a esa etapa desde 1972 hasta inicios del siglo XX, donde todo nuestro sistema era una metodología a distancia tradicional, la que permitió, con estas universidades tradicionales, que a través de todas las unidades didácticas, de lo que llamamos los cuadernillos de actividades, del correo, del teléfono, de la tutoría presencial, de la evaluación en los centros, bueno, esa transmisión más bien unidireccional hacia el alumno, la que permitió que muchas personas accedieran a la educación superior. Pero a partir del 2000 comienza la virtualización de la universidad y ahí ya entramos en una etapa diferente, estamos en la etapa de Internet, en una edad distinta, vamos a decir así, de la educación a distancia, en la que ya empieza a aparecer la interacción, en la que los profesores en nuestros cursos virtuales abrimos las puertas y nos encontramos definitivamente con nuestros estudiantes para poder interactuar asíncronamente, fundamentalmente, porque la educación a distancia, básicamente en los cursos en línea siempre ha sido asíncrona hasta muy recientemente, cuando además la pandemia ha propiciado lo síncrono. Ya tenemos nuestra plataforma de aprendizaje, los foros, la evaluación en línea, materiales digitales mucho más novedosos. La tutoría ya no solo es presencial, sino que ya el tutor también está en línea y generamos la valija virtual de exámenes, que como digo, no tengo tiempo en esta exposición, quizás después, si quieren durante el diálogo podemos hablar de cómo examinamos a nuestros estudiantes y la digitalización, comienza el proceso de digitalización de todos nuestros recursos multimedia, por ejemplo, la radio, la televisión, los vídeos, pues todo lo que teníamos empieza a digitalizarse. Desde el 2009 al 2019 avanzan todos los desarrollos tecnológicos y esto va conjuntamente a la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. El Espacio Europeo de Educación Superior, que comienza mucho antes, el Plan Bolonia famoso, digamos que comenzamos en el 2010, pero mucho antes con la preparación del mismo, implica, por un lado, generar programas ya basados en el desarrollo de competencias. Ya tenemos una plataforma propia que es ALF, en nuestra cadena de campus conectando todos los centros asociados con retransmisiones también síncronas, con conexiones entre los distintos centros asociados para hacer tutorías síncronas, grabaciones autónomas, un estudio de polimedia para grabación de los docentes, una valija virtual mejorada, con la valija también de retorno donde vuelven los exámenes escaneados a Madrid, pero todos nuestros investigadores centrados en el tema de tecnología educativa pues están trabajando en esta época en el desarrollo de laboratorios remotos, de simuladores, de las aulas AVIP, que son de videoconferencia por IP. Se abre el portal de UNED abierta, con los MOOC se desarrollan aplicaciones móviles y empieza toda la inteligencia artificial, las tecnologías semánticas empiezan un poquito en esa época. Hasta que llegamos al 2019, con un nuevo rectorado, con el rector Ricardo Mayral, y se propone el plan de digitalización de la universidad. Ese plan de digitalización comienza con fuerza, con un plan con un eje transversal, es decir, la transformación digital en todos los órdenes de la universidad, en infraestructuras, en metodologías, en procesos, pero como a todos nos llegó el 2020. Ese 13 de marzo del 2020 en el que el rector tiene que comunicar que la universidad se cierra, todas las sedes presenciales y que todos nos vamos, como el resto del mundo, a nuestras casas, confinados y también la educación, evidentemente. En ese momento, y van a ver por qué, nos descubrimos a nosotros mismos como una universidad resiliente que se pone en marcha para solventar algunos de los problemas básicos derivados de este gran disruptor educativo, el mayor disruptor educativo de la historia, el COVID-19, como ha dicho la ONU. Lo primero fue rápidamente, urgentemente,
nos solicitaron desde el Ministerio de Universidades, por favor, el colaborar junto con la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña, para generar este portal Conectados, para poner a disposición de todas las universidades y de la población todo nuestro conocimiento para esa educación en línea remota de emergencia que había que poner en marcha. También pusimos todo lo que teníamos en concepto de MOOCs, de vídeos, de audios, y todo aquello que pudiera hacer más leve el confinamiento. Pero para nosotros también hubo una serie de retos. Sí, éramos una universidad ya virtual y nuestras clases pudieron seguir totalmente en línea de manera habitual. Pero recuerden que tenemos tutorías presenciales con miles de estudiantes asistiendo a las mismas y hubo que en un proceso rapidísimo también transformar todas nuestras tutorías presenciales en tutorías síncronas a través de nuestra propia herramienta y de la herramienta de Teams, pero con un incremento notabilísimo que hubo que reforzar a nivel estructural, tecnológico, para poder soportar las miles de conexiones diarias. El segundo gran reto: nuestros exámenes, ya lo he dicho, son presenciales en los centros asociados, en semanas concretas donde todos los estudiantes se desplazan a los centros a examinarse, con los mismos exámenes puestos por los equipos docentes para cada asignatura. Bueno, tuvimos que hacer una transformación en la que se colaboró desde todas las instancias para generar nuestra propia herramienta de exámenes. No la herramienta de pruebas en línea que tiene la plataforma, sino una herramienta rigurosa, ABEX, exámenes en línea para poder lograr que el control de los exámenes y la distribución y la organización y la estructura replicara precisamente aquello que hacemos presencialmente. Así nació el aula virtual de examen, ABEX, que ha estado en vigor durante 2 años y que ahí tenemos para futuros desarrollos de aplicaciones en campos que sean necesarios. Desde luego, el apoyo y la formación de los docentes y de los estudiantes y una estrategia de formación continua en ese no dejar a nadie atrás fue un auténtico maratón hasta los exámenes. Pero, bueno, este tiempo ha pasado y hemos seguido trabajando muchísimo en línea, como todos. En la universidad se ha ido durante 2 años y pico, a trabajar continuadamente las comisiones, los grupos de trabajo, todos a través de tecnologías asíncronas y síncronas, con muchísimas reuniones síncronas. Pero no nos olvidamos que tenemos un proyecto, que es ese proyecto de digitalización y que a partir de ahora, evidentemente, todavía tenemos que trabajar en él con más fuerza una vez superado el tema del COVID. Y esa evolución futura va hacia lo que ya también en muchos organismos internacionales se habla, incluyendo la Unión Europea, que es el desarrollo de ecosistemas digitales de enseñanza-aprendizaje, donde todo está conectado y donde la flexibilidad, como decía antes, es un punto clave. ¿Qué es lo que queremos trabajar? Y Miguel Santamaría Lancho, vicerrector de Innovación en Modelos de Aprendizaje Personalizados, esta semana dio una charla sobre este tema, lo que se está haciendo desde el vicerrectorado en el avance de esos procesos de aprendizaje personalizados apoyados en inteligencia artificial, que sería el siguiente paso en una universidad como la nuestra, en una universidad a distancia. Ahí está ese proyecto de educación ED3, que es educación digital a distancia y basada en datos, en evidencia, en datos que nos pueden ayudar a personalizar el proceso que siguen los estudiantes, en generar apoyos y tanto para el docente como para el estudiante, para entender mejor cuál es el proceso, para hacerlo más adaptativo. Bueno, pues en esto hemos estado trabajando también durante estos años, desarrollando, para empezar, un marco ético del uso de los datos en la universidad, un marco consensuado por toda la comunidad académica y desarrollando ya estrategias de analíticas para ver cómo podemos obtener esa información y dársela al estudiante. Ese, digamos, que sería la siguiente fase en nuestro modelo de educación a distancia, unido a la creación también de un hub de innovación, donde toda la experiencia de innovación, todos los recursos que hay generados converjan para que los docentes tengan además también una asesoría inteligente para el diseño metodológico de asignaturas en función de las metodologías, en función del tipo de contenido, etcétera. Bueno, pues estos son los grandes proyectos que tenemos ahora mismo, que además van ligados o van dentro de esta creación del campus 4.0, en el que no me voy a detener, pero que incluye también dónde está el avance de la universidad en esta nueva era, vamos a decir así, de la educación a distancia, en este caso en la UNED. ¿Qué es muy importante en este caso y no podemos olvidar en todo este proceso? La innovación docente. Bueno, la innovación docente en nuestra universidad
está muy vinculada en estos momentos al Vicerrectorado de Innovación, de Digitalización e Innovación, pero hay una unidad técnica, que es la que yo dirijo y he dirigido durante muchos años, que es el Instituto Universitario de Educación a Distancia, el IUED, que es el responsable conjuntamente de la formación de toda la comunidad académica, incluidos los estudiantes para nuestra modalidad, el asesoramiento, la investigación en temas de educación a distancia y, entre otras cosas, la investigación en innovación docente. Esto es algo que, bueno, desde el año 2005, en una etapa anterior, en la que también dirigía yo el Instituto Universitario de Educación a Distancia, pusimos en marcha entonces con el Vicerrectorado de Calidad e Innovación, que es una estrategia de generar la cultura de innovación docente dentro de la institución. ¿Cómo? A través de convocatorias anuales de proyectos de investigación que se llevan realizando durante todos estos años, donde los docentes investigan, incorporan distintas cuestiones, tanto metodológicas como tecnológicas, para la mejora del aprendizaje. Y después las compartimos en jornadas anuales de innovación. Ha habido una primera fase, que fue la constitución de esta cultura de la innovación a través de las redes de investigación e innovación docente, y la segunda fase a través de la creación ya de grupos consolidados de innovación docente en nuestra universidad. En el 2016 tenemos cerca de 70. Esto creo que es algo que muchas universidades han puesto en marcha y que considero de extrema relevancia e importancia para que todos los docentes estén implicados en el cambio. Vamos a hablar también un poco de la cooperación al desarrollo. Me van a permitir que me refiera a otro curso que para mí tiene una especial importancia en el caso del Instituto Universitario de Educación a Distancia y de la UNED, que fue el curso iberoamericano de educación a distancia. Este curso tuvo 30 ediciones, una parte de las cuales tuve también el honor de poder estar dirigiendo el curso, y ha formado a más de 700 profesionales, tanto de la gestión como de la docencia, en América Latina y en toda Iberoamérica, en instituciones que querían hacer esa transición hacia la educación a distancia, promoviendo una educación a distancia de calidad. A lo largo de esos 30 años hubo una primera etapa en la que era pretecnológica y, por tanto, el curso era presencial en Madrid, gracias a las becas de la ECID, por ejemplo, o de la OEA, pero posteriormente, ya en la época de la tecnología, en esa época en que yo estaba también dirigiendo el instituto, pasó a ser un curso mixto, es decir, blended. Primero empezaban en línea, venían a Madrid 5 semanas y volvían otra vez. Fue una de las primeras experiencias innovadoras también a nivel internacional en la UNED, en este caso, para promover la educación a distancia. Fíjense, bueno, participaron países muy diversos, yo creo que todos los países de América Latina, con un porcentaje mayor de mujeres, un 64%. Los países más representativos, pues Perú, en primer lugar, Argentina, México, Colombia y Brasil, sobre todo. De aquí han salido grandes lazos, grandes amistades, grandes colaboraciones a lo largo de los años, y de aquí han salido, como digo, personas muy representativas actualmente en el campo de la educación a distancia. Y lo vinculo ahora también con la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia de la universidad. Las cátedras UNESCO es un programa de UNESCO lanzado en el año 1994 junto con las redes UniTwin para promover precisamente la educación y en muchos temas de interés prioritarios para la UNESCO y para las instituciones que han presentado una candidatura para tener una cátedra UNESCO. De las 32 cátedras actuales que tienen denominación de educación a distancia o similares, fíjense que solo 5 llevan el término de educación a distancia. Hay luego 11 sobre educación abierta, 3 sobre e-learning, 8 sobre tecnologías aplicadas a la educación y 5 sobre otras temáticas relacionadas con el aprendizaje y la innovación digital. Pero lo curioso es que las que llevan educación a distancia, Brasil, Rusia, Sudáfrica, España y Suiza, son las más antiguas. Son aquellas que se abrieron justamente cuando ya UNESCO abre las cátedras UNESCO y en esa etapa pretecnológica. Por eso quizás llevan ese nombre más tradicional de educación a distancia, mientras que las más nuevas, por ejemplo, ya del 2022 vemos en Uruguay una denominada una cátedra sobre innovación en educación híbrida. Bueno, la cátedra UNESCO, como todo el resto de las cátedras, en nuestro caso es un sistema integrado, ¿no?, de investigación, de formación, de asesoramiento, de documentación, de difusión sobre la educación a distancia, abierta, más recientemente digital, con especial atención hacia los países iberoamericanos y de América Latina, es decir, en español. Bueno, yo creo que probablemente si ustedes están en el campo de la tecnología educativa, pues seguramente van a reconocer a Lorenzo García Aretio, es decir, esta imagen del profesor Lorenzo García Aretio, que ha sido durante muchísimos años, desde el 2000 hasta el 2021, el titular de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, que la ha llevado pues, por toda América Latina,
La CUED se constituyó en el 97. Fue también director del máster en enseñanza y aprendizaje abiertos y a distancia, que junto con el curso iberoamericano yo creo que también es responsable de la formación de muchísima gente en América Latina. Tiene 5 doctorados honoris causa. Es una persona que, si ustedes la siguen en su blog, es muy activa. Ha difundido la educación a distancia por todas partes. Él decía, hace poco me contaba que alguien de América Latina le decía que él había sido como una ONG de la educación a distancia, difundiendo sus peculiaridades y cómo hacer una educación a distancia de calidad. También Lorenzo García Aretio es el editor y el quien ha promovido que esta revista, la Revista Iberoamericana de Educación a Distancia y Digital, sea en estos momentos en lengua española la más reconocida, está en un JCR en el cuartil 1, en temas de educación a distancia y digital. Pero además, dentro del tema del COVID, bueno, pues no podemos dejar de mencionar la gran labor que hizo junto también con la UNED, que estábamos allí trabajando, pero él de difusión durante la pandemia, continuadamente publicando en su blog para apoyar a las otras universidades. Bueno, Lorenzo García Aretio ha tenido que jubilarse necesariamente, pero bueno, afortunadamente sigue estando muy activo en la cátedra. Es el presidente de honor, así nombrado por el rector de la UNED, Ricardo Mayral, y me solicitaron asumir la dirección de la cátedra UNESCO. Yo siempre digo que Lorenzo es insustituible y que en este caso lo que hemos pretendido es generar pues una etapa en este periodo próximo de 2021 a 2025 en la que trabajemos. Ahora verán un poco la idea, ¿no? Pero sobre todo, primero, seguimos trabajando por el ODS número 4, es decir, por esa educación inclusiva para todo el mundo, abierta a lo largo de la vida, de calidad, en la cual la educación a distancia viene trabajando ya desde hace mucho tiempo, y la Cátedra UNESCO también, y a través del ODS 17, es decir, de las alianzas que también establecemos con las asociaciones internacionales de educación a distancia de todo el mundo. Pero en este momento sí que queremos trabajar muy específicamente en esa evolución de los modelos a distancia tradicionales a esos ecosistemas de aprendizaje digital enriquecidos que han sido aún más acelerados por la pandemia. Así que la idea ha sido generar un think tank desde el 2021, una cátedra colegiada, abierta, plural, integradora de muchos expertos de la UNED y también de asesores internacionales de universidades europeas y latinoamericanas. Esta es su estructura, con 94 miembros en este momento, en noviembre, con su equipo ejecutivo, el comité académico formado por miembros de la UNED, pero 58, más los 13 miembros del comité ejecutivo, y también por responsables de muchas unidades técnicas importantes en la universidad, como UNED Media, la biblioteca, UNED Abierta, UNIDIS, la Oficina de Aprendizaje Servicio, los 3 centros tecnológicos de desarrollo tecnológico de la universidad en Barbastro, Ponferrada y Tudela. Tenemos un consejo de asesores internacionales amplio y una red de colaboradores para las redes de la CUED. Aquí ven que 11 países están representados en el Consejo de Asesores Internacionales con personas de mucho renombre, tanto europeo como en Canadá, Tony Bates, como desde luego en América Latina, expertos en educación a distancia, y también en Europa como Antonio Teixeira en Portugal o como Ormond Simpson. Nuestras alianzas, desde luego, están tanto en las asociaciones europeas como la EACTU, que es la Asociación Europea de Universidades a Distancia, como con el lado de América Latina, con AIESAD, que es la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, o IDEN y el CALED, que son el CALED en América Latina también como representante de la evaluación de la calidad en educación a distancia, o con los consorcios internacionales como IDDE o el grupo de ICUBO en tecnologías educativas. La importancia es ser activos, o queremos ser realmente, tanto desde la UNED como desde la CUED, en establecer esos puentes, especialmente entre Europa y América Latina. Estas son nuestras principales áreas de desarrollo que pueden ver en la web, de investigación, innovación, formación, etcétera, y tienen representación 17 grupos de innovación de la casa y 8 de investigación, sus miembros, a través de sus miembros en esta cátedra. El año pasado, precisamente con este gran impacto y esta gran presencia de Lorenzo García Aretio en América Latina y a través de AIESAD, se organizó un homenaje, y de ese homenaje ha surgido este libro, Visiones en Educación sin fronteras ni barreras. Tienen ustedes ahí el QR para poderlo descargar, con la participación de más de 30 expertos en educación a distancia que contribuyeron a este monográfico.
Bueno, muy rápidamente algunas actividades del 21-22. Tenemos un observatorio de tecnologías educativas a través de una encuesta que lanzamos cada año y que los resultados se ponen en abierto, en tiempo real, para que cualquier persona del mundo pueda consultarlos. La encuesta se pregunta sobre 21 tecnologías con un horizonte temporal y con retos para su uso extendido, como otros informes ya conocidos que realizan otras instituciones y organismos, ¿no? En 2021 lanzamos nuestra encuesta con esas 21 tecnologías, con más de 657 respuestas recogidas y, bueno, pues lo que salió era que lo más próximo, desde luego, como tecnología es las herramientas de videoclase híbridas y remotas, las aplicaciones móviles y el aprendizaje en abierto. Con un año menos, es decir, ya estábamos en ello. Luego viene el aprendizaje adaptativo y personalizado y más, bueno, con un poquito más de tiempo, analíticas de aprendizaje o el tema de la inclusión, cómo hacer para que, digamos, las tecnologías hagan más accesible la educación. Bueno, entre los retos, lo que sí destaca casi todo el mundo es que todos ellos requieren de innovación y creatividad. Si quieren participar en la encuesta, como tendrán, me imagino, acceso a la presentación, pues aquí tienen el QR y les animamos a hacer la encuesta de este año. Hemos hecho 2 hackatones en línea el año pasado, uno en el hackatón de la última cumbre iberoamericana de jefes de Estado, en que quedábamos en el segundo premio, la UNED, con uno de nuestros grupos y fue una experiencia también totalmente en línea, síncrona, en la que trabajaron los estudiantes y nos animó a hacer un segundo hackatón de UNED vinculado a nuestro Observatorio del Desarrollo Sostenible, UNED ODS, con ese reto de avanzar hacia una UNED que contribuya a la sostenibilidad medioambiental, algo que integrara también a los centros asociados. Y, bueno, pues ahí estuvieron trabajando nuestros grupos de la cátedra que se inscribieron en el hackatón con la ayuda de facilitadores, con Sergio Martín, que es el que ha estado a la cabeza de los hackatones, y con una grabación de un vídeo final como una actividad de innovación de la cátedra. En formación en abierto, ahora mismo tenemos disponibles pues todos estos cursos en UNED Abierta, con aval de la Cátedra UNESCO. Ahora mismo está disponible el ciclo de investigación e innovación educativa, que nos importa mucho, ¿no?, el promover esta innovación, la investigación e innovación docente a través de 6 NUC y todos estos otros cursos que van estando, a veces están abiertos, a veces están cerrados, dependiendo de las convocatorias, y que llevan el aval de la cátedra, porque lo que queremos es lanzar pues todas estas experiencias de formación en abierto también en el marco de la cátedra hacia América Latina. Finalmente, en cuanto a transferencia de conocimiento, de los investigadores que están dentro de la cátedra, hay un grupo que trabaja en tecnologías del lenguaje natural basadas en inteligencia artificial y que vienen ya hace muchos años trabajando en una aplicación que se llama GRubric, que es la que ponen a disposición de equipos de investigación en América Latina también y de la cátedra que quieran trabajar. Es un sistema automatizado basado en inteligencia artificial que ayuda o da feedback formativo tanto para enseñar a escribir como para el feedback de preguntas en abierto, preguntas que tienen una respuesta abierta, da un feedback muy preciso al estudiante tanto en cuanto a forma como en cuanto a contenido. Lo más reciente son los laboratorios de conversación. Ellos están trabajando en el desarrollo de agentes conversacionales inteligentes tipo chatbots. Tenemos ya alguna experiencia, por ejemplo, en la Facultad de Psicología con un chatbot de orientación y también lo que desean es poner esto a disposición de equipos que quieran trabajar y que quieran desarrollar agentes conversacionales para el desarrollo de actividades prácticas en asignaturas, por ejemplo, de entrenamiento para la entrevista, etcétera. Siempre en charla con un agente conversacional que ha sido configurado. En cuanto a publicaciones, por ejemplo, puedo resaltar este año, en el 2022, es muy reciente, en este monográfico de Virtual Educa, fue presentado en Virtual Educa con el CALED y con la UTPL, editado por Mari Morocho y por Claudio Rama, en el que hemos participado con este tema tan candente de la educación sincrónica digital, con un capítulo contando también cómo ha sido la evolución de esa educación síncrona en España. Bueno, estas son también nuestras redes, nos pueden seguir. Y ya en esta parte final, unas reflexiones, porque, digamos, estamos en un marco general todos, ¿no?, de la educación. ¿Y qué visión de la educación tiene UNESCO sobre la educación en las próximas décadas? Y de qué manera, pues, las universidades a distancia también tenemos algo que decir.
Lo primero es que todos sabemos que estamos haciendo como universidad. Lo primero es que tenemos que formar a personas que tienen que dar respuesta de una manera además innovadora a un mundo que tiene una complejidad creciente, ese mundo VUCA, con una digitalización cada vez más acelerada, con puestos de trabajo derivados de esa cuarta revolución industrial asociada justamente a la digitalización, en donde la gente no está preparada para desarrollar esas profesiones o incluso profesiones que todavía no han aparecido para las cuales vamos a tener que preparar, pero tampoco podemos olvidarnos de los 17 grandes objetivos del desarrollo sostenible, esas desigualdades tremendas que tenemos en este momento y el gran reto ecológico que tenemos por delante, que es una preocupación para todos. Por eso la directora de la UNESCO, Adriana Zuley, recientemente decía que como generación teníamos ahora mismo una decisión generacional y es o seguir por este camino que no es sostenible o cambiar radicalmente el rumbo. Y para cambiar radicalmente el rumbo, en un reciente documento de UNESCO en 2019, bueno, pues lo que se habla es de que hay que reimaginar un futuro juntos y para eso tenemos que hacer un nuevo contrato social para la educación que realmente dé respuesta a las necesidades de formación que necesitamos y ahí las universidades tenemos un papel importante. Teníamos los ODS, teníamos una hoja de ruta para esa educación inclusiva, equitativa, de calidad, para un aprendizaje a lo largo de toda la vida. Ya estaba dicho, de aquí al 2030 que ya queda muy poco, pero ahí tenemos que ser muy innovadores. Y en cuanto a la educación superior, vamos a alcanzar los 220 millones de estudiantes que necesitan educación superior y que necesitan una educación superior a lo largo de toda su vida. Ese es el gran reto. De ahí que ya en el 2015 la UNESCO, con respecto a la implantación del Objetivo del Desarrollo Sostenible número 4, hablaba de que la educación terciaria tenía que apoyarse en la educación abierta, en los recursos educativos en abierto que puedan reutilizarse y en las modalidades de educación a distancia para posibilitar ese mayor acceso a la educación superior. Por tanto, ¿qué necesitamos? Una educación superior que dé respuesta realmente a los retos de manera innovadora de formación del siglo XXI. No es solo por la tecnología, la metodología que realmente está ahí, una tecnología que es la que tenemos en un mundo digital, pero que tiene que dar respuestas, es decir, la integración de esa tecnología en las metodologías docentes y universitarias tiene que dar respuesta a estas necesidades de formar profesionales para resolver los retos que tenemos. ¿Y de qué manera? Bueno, pues ya lo dice UNESCO, sigue insistiendo, educación y ciencia en abierto, con recursos educativos abiertos, esto que viene desde el 2002, después la Declaración Universal del 2012 y las nuevas recomendaciones ahora ya del 2019. Los sistemas de formación a lo largo de la vida porque son más flexibles, de nuevamente la palabra flexibilidad, pero también esta de itinerarios múltiples, no solo en abierto, sino también los microcredenciales, aparece por primera vez esa palabra por parte ya de todos los organismos, y los microtítulos. Y una educación que va engranando los entornos, una educación seamless, sin costuras, donde siempre estamos aprendiendo. Con alianzas de la universidad con la sociedad, con las empresas, con los organismos internacionales y nacionales, donde el alumno pueda tener sus prácticas, con una alianza entre las universidades a nivel internacional que movilice a los estudiantes tanto presencial como virtualmente. Y para eso necesitamos formación en las competencias transversales que todos tenemos que adquirir, los docentes y los estudiantes, la formación docente para dar respuesta a esta nueva forma, ¿no?, de hacer educación superior y los marcos que existen para la formación en competencias digitales tanto de la ciudadanía como de las competencias digitales docentes. Voy terminando ya. Fíjense, si van al Google Trends en el 2021-2022 y la tendencia que venimos en los últimos años, ¿qué tendencias crecientes hay en educación digital? Pues fíjense, mire, educación digital, todos los picos son los del 2020, educación digital en ascenso, recursos educativos en abierto, ascenso continuado, educación híbrida, clarísimamente, además de en el tiempo de la pandemia. Es decir, vamos hacia esos modelos, hacia una transformación digital de las universidades, no solamente de la modalidad a distancia, con esa formación híbrida, sus distintas variantes, con una educación que tiene que ser mucho más personalizada y adaptativa gracias a la inteligencia artificial y a la creación de itinerarios flexibles en la formación y a la creación de ecosistemas educativos digitales. Lo mismo junto con la idea de aprendizaje flexible, fíjese que va subiendo, de repente tiene mucho más interés en los últimos años, o los microcredenciales. Y ahí es donde Europa, desde la Comisión Europea, en la cual trabajamos también, evidentemente, desde la UNED, muy unido, junto también a la EACTU,
promueve, por un lado, la creación de los microtítulos en las universidades, la formación de los a partir de microcredenciales, es decir, titulaciones cortas, que puedan dar respuesta a lo que llaman el upskilling de las personas o el reskilling, es decir, ir viendo cómo va avanzando en un tipo de ejercicio profesional la propia disciplina o la propia profesión y uno tiene que actualizarse. Y en cuanto a la educación digital, el plan de educación digital de la Unión Europea, que incluye la formación, por supuesto, el hub recientemente puesto en marcha de educación digital, de innovación, para que todos los innovadores puedan darse de alta, no solamente los europeos, la autoevaluación de las propias competencias digitales y la formación en competencias digitales docentes, que es un marco muy amplio, y esta nueva cuestión de las universidades europeas. Las alianzas, ya vamos casi por la cuarta convocatoria que acaba de salir, para configurar auténticas universidades europeas que puedan trabajar en este marco sin fronteras, con una movilidad enorme, ¿no? Y una gran oferta educativa por parte de las distintas universidades que configuran una universidad europea. Bueno, concluyo aquí. Las universidades con modalidades a distancia vamos a seguir contribuyendo a dar respuesta a los retos globales, porque es que ya nuestra propia modalidad da respuesta a muchas de estas cuestiones y puede contribuir y colaborar. Esto no quiere decir que la universidad presencial no siga teniendo a ese grupo de jóvenes que terminan su educación secundaria y que entran a la universidad y que comparten y que viven la experiencia universitaria presencial. Pero esa universidad presencial tiene que enriquecerse también digitalmente, como la pandemia ya nos ha mostrado. En el caso de la UNED, simplemente un detalle, por ejemplo, sí que hemos empezado ese camino, por ejemplo, de los microtítulos, además de todo lo que antes he estado comentando con respecto al ecosistema digital, como una fórmula mucho más amplia, abierta, flexible de formación para nuestra ciudadanía, que va a necesitar muchas maneras distintas de formarse. Muchísimas gracias.